Hace un par de semanas les había predicado un mensaje al que había titulado Salir del desierto. Les había avisado que ese mensaje iba a continuar y bueno, continúa hoy. Insisto, para este tiempo en el que estamos entrando como iglesia, como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo. Le contaba, Inés había estado la semana pasada, le contaba acerca de, ustedes saben que mi abuela partió a la presencia del Señor hace un par de meses y hace un mes aproximadamente los homenajearon en la ciudad de Rosario por su labor en el ministerio que vienen ejerciendo hace varias décadas ya, gran parte de sus vidas, al igual que mis viejos que están con la iglesia hace 20 años, pero trabajando en el servicio al Señor hace más de 30 años, 40, toda la vida prácticamente. Y bueno, yo les contaba la semana pasada que en este evento en el que me había tocado, en el que fui, me tocó recibir ese reconocimiento que había sido para mis abuelos por la labor que habían hecho a lo largo de toda su vida. Y en ese evento me terminé emocionando yo, algo que no anticipaba, no precisamente o solamente por la partida de mi abuela, sino por el hecho de estar ahí en un evento en el que me crié yendo con mis viejos de chiquito, en el que me crié yendo con mis abuelos de chiquito, un evento al que iba con ellos, porque ellos me llevaban, porque era la forma en la que tenían de inculcarnos la fe, de educarnos en el camino del Señor. Y bueno, a los 26 años me encontré estando en ese evento solo y recibiendo un reconocimiento para una mujer como mi abuela, por ejemplo, que ya no está, pero que sembró a lo largo de toda su vida, al igual que mi abuelo, que mis viejos y que muchos de ustedes sembraron a lo largo de toda su vida servicio a Dios, una palabra de fe, una palabra de aliento a quien lo necesitaba, y sembraron en lo que cada uno pudo, que algo que comentaba, por ejemplo en el responso de mi abuela había varios sobrinos, varios familiares que estaban y decían, esta mujer cuántas veces nos habrá dado un plato de comida, y ahí recordaba las palabras de Jesús. Un verdadero cristiano es aquel que cuando alguien tuvo hambre le dio de comer, cuando alguien tuvo sed le dio de beber, cuando fui forastero dijo Jesús, me recogiste, cuando estuve desnudo me vestiste. Pero Señor, ¿cuándo hicimos algo de esto? Cuando le hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron, dijo Jesús. Y recordaba esto porque como punto de partida del mensaje del día de hoy, porque en ese momento en el que me encontré recibiendo ese reconocimiento me emocionaba porque sentía que de algún modo estaba por ahí levantando una cosecha que sembraron mis abuelos, mis viejos a lo largo de toda la vida. Hoy en esta iglesia también me encuentro de la misma manera con algo que comenzaron mis viejos hace 20 años atrás, y yo creo que el propósito de Dios, el plan de Dios para cada vida trasciende de la propia vida de cada uno. Lo que Dios tiene para cada vida es más grande que la vida misma. Lo que Dios tiene para tu vida es más grande que tu propia vida. La obra que Dios comenzó con tus manos es más grande que vos inclusive. Es algo que yo creo a bien que es una siembra que contribuye al propósito, al plan de Dios, y somos parte de un gran plan que trasciende de nuestra propia vida y puede afectar generaciones, puede afectar a todo nuestro entorno, puede afectar a donde nos toque estar. Va más allá de nosotros. Y predico esto para aquellos que pueden llegar a sentir o a tener la frustración de decir, estoy orando por esto y Dios no responde, estoy orando por esto y parece que Dios no escucha. En más de una ocasión nos frustramos porque clamamos por algo o inclusive desempeñamos esfuerzo, trabajo en algo para lo que no estamos viendo el fruto, el resultado, no estamos pudiendo ver la cosecha. Ahora voy a desarrollar un poquito más. Pero a lo que voy es que muchas veces comenzamos una siembra en nuestras vidas que la cosecha ni siquiera la vamos a... Es muy probable, no digo en todas las áreas de la vida, no digo
con todo, pero es muy probable que la siembra que comenzamos el día de hoy con nuestras vidas, el servicio a Dios, el clamor a Dios, lo que estamos pidiendo a Dios, es muy probable que lo que comencemos pidiendo hoy, lo que estamos sembrando hoy, no veamos el resultado, la cosecha, el fruto inmediatamente y en más de una ocasión en nuestra vida, en nuestra propia vida, sino que muchas veces Dios responde oraciones después de nuestra vida. Ustedes, dijo Jesús, más de uno levantará una cosecha que no sembró. Yo me considero como parte también de esa generación que va a levantar una cosecha que no sembré. Y creo a bien que tus hijos y tu descendencia va a levantar una cosecha que no sembró, porque esa cosecha es muy probable que la hayas comenzado sembrando vos. Y yo sé que muchas veces nos frustramos por no ver el fruto, por no ver la cosecha, por no ver el resultado de tantas oraciones. Nos frustramos por no ver el resultado de tanto trabajo, de todo lo que le pedimos a Dios. Pero creo a bien que Dios es fiel y justo para cumplir con lo que prometió y para responder y darnos más de lo que pedimos o entendemos, como lo dice su palabra. Y Dios no va en contra de su palabra y son promesas escriturales de Dios que siempre tenemos que tener en cuenta. Y yo sé que a veces nos frustramos cuando no vemos esas promesas cumplirse sobre nuestras vidas hoy, porque muchas veces oramos y esperamos que Dios nos responda inmediatamente. Y a lo mejor Dios responde dentro del lapso de tiempo en el que nos toca vivir en esta tierra. Y a lo mejor Dios responde después de que nos tocó partir. Yo estoy seguro de que Dios comenzó una obra con mis abuelos, con mis viejos, con tu vida inclusive. Yo estoy hablando desde lo personal, pero vos plantéatelo para vos mismo, porque todos servimos a Dios por igual, de la misma manera. Algunos quizá desempeñan más esfuerzo, más tiempo, dedican más tiempo, más recursos, otros no tanto, pero todos servimos a Dios de alguna manera. Y yo sé que, bueno, como les dije, estoy hablando desde lo personal. Yo sé y estoy consciente y estoy seguro de que Dios comenzó algo con mis abuelos o con mis viejos. Pero también estoy consciente y estoy seguro de que lo que Dios comenzó con ellos trasciende de sus propias vidas. Y es muy probable que yo como hijo, mis hijos, los hijos de mis hijos, si es que los tengo, la obra que Dios comenzó va a continuar con ellos, trasciende de mi propia vida. Y hay veces que no solamente con nuestras vidas. Hay veces que también continúa con nuestro entorno, porque lo que Dios comienza haciendo con nuestras vidas también tenemos que ser conscientes de que puede afectar a una generación, al entorno en el que nos toque estar, al entorno en el que Dios nos haya ubicado, sea cual sea el entorno en el que Dios te haya ubicado, el sector, ahí donde Dios te haya ubicado, en ese trabajo, en ese estudio, en lo que sea que Dios te haya puesto, donde Dios te haya conducido, donde Dios te haya llevado, donde hayas escuchado la voz de Dios. Estoy seguro de que Dios puede y quiere hacer algo con cada vida, con tu vida, que trasciende de tu propia vida. Lo vemos a lo largo de toda la historia en el pueblo de Dios. Porque Abraham, cuando le pidió a Dios, Señor, ¿qué me darás que ando sin hijos? ¿Qué me darás que ando sin hijos? Le pidió Dios a Abraham, le preguntó Abraham a Dios, perdón. ¿Qué me darás que ando sin hijos? Y Dios le responde, le dice, sal de tu tienda, cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar, ¿las puedes contar? No, porque tu descendencia va a heredar naciones. Y yo te voy a dar tu hijo, Abraham. Pero de ese hijo se van a desprender una multitud innumerable. O sea que lo que Dios estaba comenzando con Abraham trascendía de la propia vida de Abraham. Iba más allá de la petición que Abraham le estaba haciendo en ese momento. Abraham le estaba pidiendo un hijo y Dios le dice, no te voy a dar un hijo, sino que tu descendencia heredará naciones al punto tal que vas a terminar habitando ciudades asoladas. A punto tal que tu descendencia no se va a poder contar, al igual que las estrellas del cielo, que la arena del mar. Así es lo que tengo para tu vida, Abraham. Pero muchas veces la magnitud de lo que Dios comienza con nuestras vidas es tan grande que no se puede desarrollar en nuestra propia vida. Comienza con nosotros. Pero es muy probable que en más de una ocasión no lleguemos a ver todo lo que Dios quiere hacer detrás de algo pequeño que comenzó con nosotros. No sé si lo pueden creer.
Y esto es principalmente para todos aquellos que a lo mejor pueden llegar a sentirse frustrados por no ver una respuesta de Dios en base a lo que le estás pidiendo hoy. Porque a lo mejor, no sé, querés ver a toda tu familia en la iglesia, querés ver a toda tu familia rendida a los pies de Cristo y a lo mejor hoy no lo ves. Pero vos te crees que esa oración que sembraste en la presencia de Dios pasó desapercibido para Dios. ¿Vos te crees que cada lágrima que derramaste no fue una siembra en la presencia de Dios que Dios tiene guardada allá en los cielos, como dice su palabra, que un día va a haber respuesta y a lo mejor esa respuesta no la veas en vida? Pero no dejes de sembrar, no te canses de sembrar, no te canses de clamar, de pedir, de llamar, de buscar, de provocar el poder de Dios, porque Él es fiel y justo para responder y darnos más de lo que pedimos o entendemos si podemos creer. Pero muchas veces Dios nos tiene que preparar para recibir aquello que le estamos pidiendo. Porque también acá nace la pregunta, aquello que le pedimos con Dios, aquello que le pedimos a Dios, ¿creemos que Dios tiene el poder para hacerlo? Abraham le estaba preguntando casi frustrado dentro de la tienda a Dios, Señor, ¿qué me darás que ando sin hijos? Y dentro de la tienda, en ese estancamiento mental, estaba limitando la visión de lo que Dios quería hacer. Entonces Dios le dice, salí porque acá estás sofocado, acá tu fe está ahogada por la realidad, que es lo que muchas veces nos sucede a cada uno de nosotros. Acá tu fe está ahogada por la realidad, tenés que salir y fíjate todo lo que voy a hacer. Y ahí Dios le muestra ese lienzo de estrellas que le llevó a Abraham a ver aquella promesa. Y Abraham estuvo 25 años esperando por el cumplimiento de esa promesa. 25 años de espera. Por eso les decía, no se frustren cuando piden algo a Dios y no llegan a verlo. Porque Abraham predicó con esos 25 años de espera. Esos 25 años de espera que parecería que no pasó nada, son 25 años en los que hasta el día de hoy estamos viendo cómo esos 25 años engalanan la galería de la fe que tuvo Abraham para con Dios, de que Dios le iba a dar no solamente un hijo a un matrimonio estéril, sino que le iba a dar una descendencia que heredaría naciones. Y esto comenzó con la vida de Abraham. Comenzó con la vida de Abraham, pero siguió con Isaac y con Jacob. Ahora, la bendición que Dios tiene para tu vida tiene tu nombre. Parece algo trillado lo que estoy diciendo, parece una frase sacada de Instagram, pero la bendición que Dios tiene para tu vida tiene tu nombre, pero trasciende de tu propia vida, trasciende de tu propia vida. Hoy vemos al pueblo de Dios llamado Israel, pero Israel fue un hombre que se animó a creerle a Dios. Israel, antes de ser Israel, era Jacob. Jacob que se halló luchando se halló peleando contra Dios y contra los hombres. Jacob se halló peleando contra Dios y contra los hombres. Y un día estaba enfrentándose con un ángel con el que peleó toda la noche. Toda la noche. Y le dice al ángel, no te dejo hasta que me bendigas. Clamó por esa bendición que creyó que Dios tenía para su vida. Creyó que Dios tenía esa bendición para su vida. En una noche interminable, esas noches eternas, esas noches de insomnio, estaba aterrorizado en ese momento Jacob porque creía que su hermano venía a matarlo no solamente a él, sino a toda su familia. Por una cuestión que, bueno, no viene al caso. Y en ese momento se encontró clamando hasta que el ángel se le presentó y estuvieron peleando toda la noche y le dice el ángel a Jacob, ¿cómo te llamas? Como si el ángel no supiera cómo se llamaba Jacob. Lo que el ángel quería que reconociera a Jacob era su esencia. Porque a partir de reconocer su esencia, de reconocer lo que verdaderamente era, ahí fue que el ángel le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, no te vas a llamar más Jacob, se dirá de tu nombre Israel, porque peleaste con Dios y con los hombres y venciste. Porque el reino de los cielos sufre violencia por causa de los valientes que lo arrebatan. Porque Dios no obra, no opera si no hay fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que hay recompensa para aquellos que le buscan. Entonces, por el solo hecho de buscar a Dios, tenés que creer que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y lo que Dios tiene para tu vida es más grande de lo que le pedís o entendés y trasciende de tu propia vida.
Y lo que comenzó con este Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, se convirtió en el pueblo de Dios. En ese pueblo al que Dios lo terminó sacando de Egipto, los terminó conduciendo a la tierra prometida, demostrando la grandeza de ese Dios que los respaldaba, que los amparaba, por todas las promesas que Dios les había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Este pueblo testarudo, este pueblo de dura cerviz, que fue conducido durante 40 años por todo el desierto, respaldado por Dios, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los condujo hacia la tierra prometida, en base a una promesa que había hecho cientos de años antes a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. De la fe de un hombre nació toda esta obra que Dios estaba haciendo. Lo que Dios quiere y puede hacer con tu vida trasciende de tu propia vida, es más grande de lo que podés llegar a imaginar o a entender. Por eso es necesario que creas que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Yo creo que en este tiempo Dios va a hacer cosas grandes también con esta iglesia, con esta casa. Comenzaba hablándoles, por ejemplo, de mi abuela, porque ya no está. Y yo creo a bien que en este tiempo Dios va a cumplir promesas sobre esta casa, sobre la iglesia. En este tiempo yo creo que viene un espíritu de salvación sobre esta ciudad, en el que el Espíritu de Dios va a añadir a los que han de ser salvos, en el que el Espíritu Santo va a traer a aquellos que tienen necesidad de Él, porque nos vamos a levantar, porque vamos a predicar, porque creemos, o por lo menos yo creo, no sé si vos también crees, creo que Dios va a hacer cosas grandes, creo que Dios va a manifestar su poder, va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Creo que no terminamos este año siendo solamente los que somos, sino que sin muros serás habitada a causa de la multitud que ha de venir. No sé si ustedes también lo pueden creer. Y no solo por eso, sino porque la fe sin obras es muerta, dice su palabra. Y como iglesia, más allá de creer en esta palabra también, vamos a comenzar a trabajar, o estamos trabajando en base a esto. Con este evento evangelístico que vamos a hacer acá a 2 cuadras, dentro de 2 semanas, prepárense para la cosecha que hay que levantar. Como pueblo de Dios tenemos que estar preparados para levantar la cosecha que ya está lista. La mies es mucha, los obreros son pocos, por eso es necesario que oren al Padre para que envíe obreros a su mies. Y nosotros somos los obreros que tenemos que levantarnos a levantar la cosecha de aquello que Dios ya tiene listo para ir desde el cielo. Amén, gloria a Dios. Yo creo a bien que Dios tiene preparado inclusive enviar ese espíritu de salvación a aquellos que nunca pisaron una iglesia, que nunca tuvieron ni siquiera la intención de pisar una iglesia, de buscar a Dios. Porque esta iglesia se levanta y porque esta iglesia va a comenzar a predicar, porque esta iglesia va a comenzar a extender el evangelio del reino a toda criatura, porque nos vamos a extender en esta ciudad. Amén, gloria a Dios. Lo digo si lo pueden creer. Amén, gloria a Dios. Porque también creo que en este tiempo Dios va a levantar una iglesia nueva. Amén. Una iglesia nueva. Cuando digo una iglesia nueva me refiero a todas esas almas que han de venir, pero que necesitan de que el pueblo de Dios les predique. Porque como predico siempre, aquel versículo que dice, ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído y cómo creerán si no hay quien les predique? Y somos nosotros los que en este tiempo nos vamos a levantar para predicar y extender el evangelio del reino a donde Dios nos haya puesto. Pero esto va a suceder cuando creamos, y Dios no opera si no creemos. Dios no obra si no creemos. Y una cosa es pedirle algo a Dios sin fe, y otra cosa es pedirle algo a Dios creyendo. Porque cuando le pedimos a Dios sin fe, yo creo que Dios también toma esa oración en cuenta.
y a su debido tiempo la responde, pero primeramente nos prepara para recibir aquello que le estamos pidiendo. Porque el pueblo de Israel pidió la libertad de la esclavitud de Egipto, pero no estaban preparados para ser libres. Llevaban la esclavitud en el corazón al punto tal que Dios los condujo durante 40 años intentando transformar el corazón endurecido de su pueblo, intentando transformar la mentalidad testaruda de su pueblo, y no pudo, porque el pueblo no se atrevió a creer, porque el pueblo no se atrevió a creer en aquella tierra que Dios ya les había entregado en sus manos. Solo bastaba que vayan y la conquisten, solo bastaba que crean, que vayan y la conquisten, y no pudieron creer. No pudieron creer al punto tal que el propio líder que los sacó, enviado por Dios, Moisés, el propio libertador que los sacó de Egipto, tampoco pudo entrar a la tierra que Dios le había prometido. Entonces, por eso comencé diciendo, la obra que Dios comienza con nuestras vidas trasciende de nuestras vidas, porque hay cosas que Dios no nos puede dar a nosotros, quizá por el tiempo en el que vivimos, quizá por la poca fe que podemos llegar a tener en base a lo que le pedimos. Y quizá por la magnitud de la grandeza de lo que Dios quiere hacer. Obviamente lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era demasiado grande para que solo una generación pueda ver todas las promesas de Dios cumplirse. Más de uno se perdió de ver todo lo que Dios quería hacer, pero la mayoría de los que se perdieron todo lo que Dios quería hacer fue por su incredulidad. Porque Dios no nos va a entregar algo que no estamos preparados para recibir. Dios no nos va a entregar algo que no estamos preparados para recibir. Él no nos quiere perder en el proceso. Él no nos quiere perder en el proceso, entonces Él tiene que tratar con nuestras vidas. Y en ese proceso el pueblo de Israel terminó muriendo en el desierto. Y después Moisés, miles de años después, pudo pisar la tierra prometida al lado del Señor Jesucristo cuando se le apareció a los discípulos. Miles de años después. Entonces, bueno, yo no sé después de que partimos a la presencia del Señor, no sé qué planes tiene Dios para nuestras vidas. No hay ninguna especificación concreta de a dónde va a parar nuestra alma hasta después del juicio. Pero creo bien que, no sé, quizá después de que nos vamos de esta tierra, puede que Dios nos conceda ver alguna que otra oración respondida cuando ya no estemos acá. Por cómo Moisés pudo pisar la tierra prometida miles de años después al lado del Señor Jesucristo, puedo creer que Dios puede demostrarnos cómo Él sí respondió a aquello que a lo mejor no lo vimos cumplido en nuestra vida. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por eso es necesario que creamos y que clamemos en que estamos sembrando algo. Pero ojo, no sea que te pierdas de recibir lo que Dios está haciendo por incredulidad. No sea que te pierdas de recibir lo que Dios quiere entregarte porque no tuviste la fe para poder recibirlo. Porque una cosa es pedir a Dios con fe, otra cosa es pedirle a Dios sin poder creer que Dios tiene el poder para hacer lo que le estamos pidiendo. Y en ese momento salieron de Egipto, caminaron, vagaron 40 años por el desierto, conducidos por el mismísimo Dios que los llevaba a través de una nube, de la columna de fuego, etc. Ya conocen la historia. Pero un día resulta que el pueblo de Dios no tenía agua. Entonces comenzaron a murmurar, a maldecir, diciendo: ¿para qué nos trajiste hasta acá, hasta el desierto, donde sabías que no iba a haber agua, Moisés? Comenzaron a maldecir, insultar. Entonces Dios lo llama a Moisés, le dice: agarrá la vara, tocá la piedra y de la piedra va a brotar agua, de la peña va a brotar agua. Moisés, cuando escucha al pueblo murmurar, enfurecido, enceguecido por las emociones de ese momento, agarra la vara y la azota 2 veces contra la piedra, del enojo que tenía. Lo comprendo a Moisés también un poco. Pero Dios dice, lo llama de vuelta a Moisés. Después de que el agua salió, porque el pueblo necesitaba tomar agua. Después del enojo de Moisés, de que da la vara contra la piedra con todo. El agua sale, el pueblo bebe, pero Dios lo llama de vuelta a Moisés. Y le dice, por lo que hiciste, vos tampoco vas a entrar en la tierra prometida. Vos también te vas a perder entrar en la tierra prometida.
Y la vas a poder ver desde acá, desde el monte. Los llevo a un monte a donde pudo contemplar lo que Dios les iba a dar, pero no pudo conquistar. Y toda esa generación, más allá de su testarudez, más allá de su incredulidad, obviamente contribuyeron a la obra, al propósito de Dios, porque salieron de Egipto, porque caminaron por el desierto, porque condujeron a sus hijos, pero se perdieron la tierra prometida por su incredulidad. Pero no hay que restarle mérito a todo lo que hicieron, a todo lo que trabajaron, a todo lo que caminaron. No hay que restarle mérito, porque contribuyeron al propósito, al plan de Dios, pero se lo perdieron por incrédulos. Pero sus hijos heredaron aquello que Dios les había prometido. Sus hijos heredaron aquello que Dios les había prometido. Así que Dios levanta a Josué después de Moisés, le promete: mi presencia irá contigo, te dará descanso. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo todos los días de tu vida, pero mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, Josué. Porque yo te he entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. Ahora yo creo que en estos 20 años que llevamos como iglesia, todos estos 20 años fueron siembras que fuimos haciendo para una cosecha, que este es el tiempo de levantar como iglesia. Este es el tiempo de levantar la cosecha como iglesia. Y yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que este es el tiempo en el que Dios va a demostrarnos su fidelidad, su grandeza, su poder. Va a demostrarnos su respaldo. Va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Ahora entiendo por ahí el enojo de Moisés al ver al pueblo murmurar porque Dios no les daba agua. Porque Moisés ya tenía por segura la tierra prometida. Porque había visto a Dios, porque Dios se lo había revelado, se lo había mostrado. Y yo en lo personal, como pastor hoy de esta congregación, estoy convencido de que Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también comprendo por ahí el enojo de Moisés al ver cómo a lo mejor más de uno quizá no lo cree. Y Dios nos va a preparar para poder creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y sin fe no vamos a conquistar, ni a levantar ninguna cosecha, ni a conquistar nada de lo que Dios nos prometió. Por eso es necesario que creamos, para no perdernos aquello que Dios dijo que iba a hacer. Es necesario que clamemos para que Dios ayude aún a nuestra incredulidad, para que podamos creer en aquello que Dios dijo que iba a hacer, para poder recibir aquello que Dios dijo que iba a hacer, para poder levantar la cosecha de todo lo que sembramos. Esa cosecha no se pierde. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene más de lo que pedimos, entendemos, más de lo que imaginamos. Esa cosecha no se pierde. Estoy convencido de eso porque hoy, como comencé diciéndoles, siendo ya tercera generación, digamos, acá, con todo lo que sembraron mis abuelos, con todo lo que sembraron mis viejos, estoy convencido de que este es el tiempo de la cosecha. Amén. Y pensaba, recordaba a mi abuela esta mañana y digo, pucha, qué lástima que se pierda, que no haya llegado a ver todo lo que va a venir. Pero lo que Dios comienza con nuestras vidas trasciende de nuestras propias vidas. Lo que Dios comienza con tu vida trasciende de tu propia vida. Afecta a tu generación, afecta a tus hijos, afecta a los hijos de tus hijos. Y Dios es fiel y justo para compensarnos. Dios es fiel y justo para responder, para cumplir con su promesa. Y cada promesa que Dios te dio se va a cumplir, aunque a lo mejor no la veas en tu vida. Dios tuvo que ser fiel a las promesas que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y fue fiel cientos de años después. Pero esa siembra, esa oración que sembraste, no es en vano. Amén. Cada lágrima que derramaste no es en vano. Cada siembra que derramaste no es en vano. Si no la ves vos, la van a ver tus hijos. Si no la van a ver tus hijos, los hijos de tus hijos. Pero es como una herencia. Está ahí, es una herencia. Y un día la cobra el que esté vivo, pero alguien la cobra porque te corresponde, porque hay una bendición que tiene tu nombre y si no la cobrás vos, la cobra el que te la herede. Y por eso les comentaba, no sé, del trabajo, insisto, hablo desde lo personal, cada uno plantéeselo para sí mismo. Por eso hablaba del trabajo de mis abuelos, de mis viejos. Porque Dios es fiel y justo para compensarnos, para compensar todo lo que se trabajó.
estos 20 años, en todos los años de servicio. Amén, gloria a Dios. Y esa herencia, esa bendición tiene el nombre, aires del cielo, esa bendición tiene tu nombre. Israel, Jacob, Abraham, Isaac, esa bendición tiene tu nombre. Susana, esa bendición tiene tu nombre. María, esa bendición tiene tu nombre. Inés, esa bendición tiene tu nombre. Natividad, María Susana, Paulina, esa bendición tiene tu nombre. Y si no la cobrás vos, Dios no va a dejar faltar esa cosecha. Si no la cobrás vos, alguien la va a cobrar. Tu hijo, pero no te la pierdas por incrédulo, no te la pierdas por testarudo, no te pierdas esa bendición. Yo creo que en esta generación, hoy, como nieto de mis abuelos, como hijo de mis padres, voy a cobrar más de una herencia o bendición que espero que ellos la puedan ver en vida. Pero y ustedes también, porque esas bendiciones yo creo que afectan a todo el entorno. Yo creo que cuando Inés es bendecida, todos somos bendecidos. Cuando Susana es bendecida, todos somos, porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Esas bendiciones son virales, son contagiosas. Lo creo. Y yo creo que esas bendiciones de todo lo que sembramos estos 20 años y todo lo que se sembró a lo largo de todo el servicio que cada uno dio a lo largo de toda su vida, este es el tiempo de cosecharlas, de heredarlas, de conquistarlas, de levantarnos y de conquistar la tierra que Dios ya nos dijo que es nuestra. Villa Constitución la proclamamos para Cristo.